Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes y seguidores de Al Día Noticias? Estamos con Carlos Augusto Chacón, abogado de profesión, experto en seguridad y defensa nacional, asuntos políticos e internacionales, defensor de la libertad. Carlos Augusto, bienvenido al Día Noticias. John Didier, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, ¿qué quiere decir Sofía Petro? Falta poco para la segunda vuelta en Colombia y Sofía Petro ha sorprendido con una declaración. Prevé un estallido social en Colombia peor que en el 2021 si gana Rodolfo Hernández. Es la narrativa que han venido haciendo varias personas cercanas a la campaña del Pacto Histórico. También lo hizo León Valencia en un tuit, donde en un video le pide a Sergio Fajardo que apoye a Gustavo Petro para evitar que el Pacto Histórico rompa el hilo constitucional. Uno entendería que eso quiere decir que si no ganan, pues van a usar lo que han venido usando en los últimos años y lo que han hecho en el país quienes apoyan esa tendencia ideológica, y es instrumentalizar la violencia como forma de acción política. Entonces lo hemos visto en los paros, lo hemos visto, es propio de nuestra historia reciente, las últimas décadas, unos sectores que creen que haciendo uso de la violencia pueden llegar al poder, y pues lo que están es mandando mensajes muy sutiles para que los colombianos voten con miedo. Voten para evitar que si gana Rodolfo Hernández, entonces las personas afines al petrismo no incendien el país. Y pues eso es inaceptable, los colombianos no podemos votar con miedo. Afortunadamente tenemos una institucionalidad y unas fuerzas armadas que están preparadas también para contener esa situación, porque bajo ninguna circunstancia en una democracia los ciudadanos tienen que ir a las urnas a votar por un candidato para evitar que quienes hacen parte de esa campaña política amenacen la propiedad, la vida y las libertades del resto de los ciudadanos. Pero ¿por qué interpretar que el estallido social, peor que en el 2021, significa violencia? Porque el estallido social del 2019 y del 2021, que siendo legítimo, porque había sectores que efectivamente tenían un descontento, la situación era muy crítica. Acuérdense que en 2021 acabábamos apenas o estábamos en medio de la pandemia, donde muchas personas habían perdido su trabajo, donde muchas personas habían perdido sus empresas, donde otros no tenían que comer, donde las ayudas del Estado no estaban siendo suficientes. Pues por supuesto que había unas reivindicaciones que son legítimas, pero es que la Constitución política dice que usted tiene, John Didier, el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Y lo que nosotros vimos durante el 2019 y el 2021 fue que ese descontento de esas personas se instrumentalizó por grupos como la Primera Línea para llevar a cabo actos de terrorismo, asesinatos, bloqueos masivos que llevaron a que hubiera desabastecimiento, que hoy estamos todavía sufriendo, industrias que se vieron muy afectadas económicamente a causa de los bloqueos, que aún no han logrado recuperarse, problemas de seguridad alimentaria, problemas de inseguridad en las ciudades. Es que no nos olvidemos de las tomas de los barrios en Cali con las hordas de la Primera Línea queriéndose meter a las casas de los ciudadanos. Y eso fue instrumentalizado por una organización política que hoy tiene un candidato presidencial. Es que ellos justificaban la violencia, ellos incitaban a condenar al gobierno diciendo que esto era una dictadura y que por lo tanto era legítimo que la gente incurriera por las vías de hecho. Es que eso no hay que olvidarlo. El senador cabeza de lista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, promovió la financiación de la Primera Línea que también recibió financiación de grupos ilegales como el ELN. Entonces, claramente que uno tiene que encontrar una correlación entre lo que dice la señorita hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, respecto a lo que puede pasar en el país si no gana su papá. Además, ella, ¿por qué presume que el descontento social va a ser mayor? Si para el Pacto Histórico todos estos años lo peor que le había pasado a la historia colombiana era el uribismo y el duquismo, ahora también el rodolfismo va a ser lo peor que le ha pasado a la historia colombiana. Para ellos nuevamente montarse en una narrativa de simplemente desconocer lo que hemos avanzado como país. Los datos no mienten, John Didier. Ahí está lo que la OCDE acaba de reconocer. Colombia es uno de los países que más ha crecido y que tiene mayores proyecciones de crecimiento. La economía se reactivó más rápido que en el resto del país. Nos vacunaron a todos, contrario a lo que decía el petrismo.
decir, una campaña que se ha basado en desinformación, en noticias falsas, como lo hemos visto, como los petrovideos dan cuenta, nos va entonces ahora a decir que si ellos no ganan, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron durante los 4 años del gobierno de Iván Duque. ¿Para qué? Para en 4 años tener que volver a estar en una situación como esta. Yo creo que ya esta es la tercera vez que si Petro pierde, deben entender que el pueblo les ha dicho que no los quieren a ellos en el poder. Es que esto no es un tema del uribismo, es que esto es un tema de que también hay un sector de colombianos que no quiere el proyecto político de Gustavo Petro. Sí, pero según Gustavo Petro se malinterpretó lo que dijo la hija. Dice en su cuenta de Twitter, ¿a quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social estallará? Es por eso que le pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. No lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia. Y en un tuit siguiente dice, el uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallido por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Dice Gustavo Petro que se le ha malinterpretado. ¿Usted qué piensa? Pues eso es lo que ellos siempre dicen, sueltan algo y luego salen a decir que, incluso el mismo Petro, ¿no? Ha dicho cosas que luego quienes lo acompañan en su campaña, los activistas, los políticos, salen a tratar de explicar qué fue lo que quiso decir. Pero fíjese lo que está diciendo. Primero, el uribismo mental. ¿Qué es eso? Eso no es serio de un candidato decir que la gente tiene uribismo mental. No es uribismo mental. Millones de colombianos no son uribistas. Ese es el problema, que el petrismo quiso dividir el país entre uribistas y antiuribistas, y de decir que todo lo que huele a uribismo entonces debe ser castigado electoralmente y después, bueno, perseguido cuando estén en el poder, porque eso es lo que han hecho. A Fajardo, a Federico, ahora a Rodolfo lo quieren tildar de uribista, incluso a Alejandro Gaviria, que todo el mundo sabía que de uribista no tenía nada, tan es así que fue el primero en abandonar la coalición de la Centro Esperanza para irse al lado del petrismo. Están eso simplemente tratando de confundir a la opinión pública. Están amenazando a la ciudadanía. Ahora, es paradójico, porque si uno lee el programa de Rodolfo Hernández, es un programa de centro-izquierda, ese no es un programa de derecha. Es un programa que uno entendería ayudaría a resolver cosas que en el entendido del pacto histórico están en su propio programa de gobierno, que se supone van a resolver problemas sociales. Entonces, el llamado es a que claramente la gente no se deje confundir y que vean la manera en que están haciendo política usando el engaño, la desinformación, la mentira y también el miedo. Sí. 2 minutos para terminar, Carlos Augusto. Sabemos que tiene otro compromiso. Frente a la frase que ha dicho Gustavo Petro en más de una oportunidad, hemos llegado a un punto en donde o el país cambia o estalla. ¿Qué está diciendo ahí? Pues exacto, que el cambio es el de él, porque Rodolfo Hernández también propone un cambio. ¿Por qué el cambio de Petro sí es bueno y el de Hernández es malo? Porque ya Hernández no lo puede tildar de uribista, no lo puede tildar de continuismo. Hernández propone un cambio, y un cambio radical en el modelo de Estado, propone reducir el tamaño del Estado, quitarle privilegios a los políticos. Eso es una amenaza, es decir, es o el cambio de Petro o esto estalla. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que han hecho en todos estos años, que es instrumentalizar el descontento social, aprovecharse del descontento de los ciudadanos, no para ofrecer soluciones reales que los van a sacar de sus condiciones actuales, no, simplemente para llegar al poder, como lo dijo Clara López Obregón en uno de los petrovideos. Tranquilo que eso usted después dice que cambió de opinión, es decir, desde ya le están anunciando a la gente que le van a tomar del pelo. Esa es la realidad, que los colombianos voten a conciencia y sean también responsables de que votar en blanco o votar por Petro, después van a ser los responsables de las consecuencias de lo que se viene, no en 4 años, van a ser décadas de ese gobierno, una vez esté en el poder, de malas consecuencias. Y cuando León Valencia dice Fajardo apoya a Petro para no romper el hilo constitucional, ¿quiere decir que se tomarían el poder por la fuerza? Pues eso es lo que nos da a entender. Ahora, no olvidemos León Valencia de dónde proviene, ¿no? De una extinta guerrilla. Entonces ellos nos están amenazando, y el mismo Petro en RCN también dio a entender que de no ganar podría volver a sus años de juventud, y todos sabemos dónde estuvo Petro en su juventud. Entonces lo que nos están es que insinuando que entonces si gana Rodolfo, que no es de las maquinarias, que no es de los partidos tradicionales, ellos asumirían que nuevamente la lucha armada, la lucha insurgente, en un país que les está dando todas las condiciones, que les está permitiendo participar. Nos están intimidando, pero además de intimidar, eso podría realmente ocurrir. No, hay que tomar en serio estas frases, ¿correcto? Así es, hay que tomarlas, pues que ahí están los videos, está lo que ha dicho el mismo Petro, la hija de Petro, León Valencia, que es un alfil del petrismo. O sea, ahí están.
Correcto. Pues Carlos Augusto Chacón, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias y esperemos a ver cómo se resuelve esta segunda vuelta en Colombia. Que pase muy buen día. Igualmente, John Didier, feliz día. Chao, chao. Muy bien, ahí está Carlos Augusto Chacón, abogado de profesión, analista político, que lo hemos invitado. Él es experto en materia de seguridad y defensa nacionales, asuntos políticos e internacionales y defensor de la libertad. A propósito de estas frases que se han manejado en las últimas horas y donde se amenaza, se intimida al pueblo colombiano, o gana Petro o hay un estallido social peor que en el 2021, ha dicho la hija de Gustavo Petro. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.